Metanoia, el principio de una nueva vida. Empecemos por definir qué es metanoia. Metanoia es el punto de partida hacia la transformación o metamorfosis. Metanoia, metamorfosis, dos palabras griegas. Estamos tomando pues su definición desde el griego. Todo comienza con cambiar de posición frente a la vida, voltear o cambiar a la dirección opuesta, volvernos hacia el principio del camino que se tiene a la espalda, volverte por el camino que te fuiste, volverte al plan original. Cuando este ejecutivo de ventas experimenta una metanoia, capta una vista que ignoraba, pues antes la tenía a su espalda. Al caminar en esta dirección implica un giro de 180 grados. Entonces nos referimos a esta imagen. Cuando él se vuelve al camino que tenía a la espalda, va en la dirección, entonces hay un giro de 180 grados, pues 360 sería volver a estar en el mismo punto, ¿cierto? Entonces, lo que implica un cambio de dirección, o la metanoia, es ir en esa dirección que iba hacia la imagen que está más alta, y volverse hacia la dirección opuesta, o sería, en este caso, vendría hacia nosotros. Y eso es lo que implica la metanoia, esos 180 grados. Este es un giro de 180 grados que no es para todos, es solo para aquellos que son conscientes de su necesidad de cambio. Hay dos actitudes opuestas. Una de quien provoca y busca el cambio, y la otra de quien se resiste y elude y lucha contra, o a veces esas dos en contra, ¿no? Y esas dos habitan muchas veces dentro de nosotros. Entonces, esto es lo que entendemos por esa metanoia, y entendemos que no es para todo el mundo, ¿no? Es solamente algunos deciden, toman esa opción. Esta es para aquellos que quieren regresar al plan original, a su esencia, y encontrarse con su destino, asumir su misión y con la versión más plena de su ser. Para llegar a ese giro de 180 grados, para que eso sea real, es imperativo que se le dé algo antes, y es que a lo menos, es que se esté, a lo menos, en cierta medida razonable, harto del camino que se llevaba hasta ese momento. Como requisito, es estar arrepentido y querer el cambio, arrepentido del camino que se viene y querer un cambio de camino. Es reconocer que el viejo camino quizás no le llega a ninguna parte. Diciendo el viejo camino, pues es la dirección en la que venía, ¿cierto? Y el nuevo camino es la nueva dirección. O peor aún, quizás a un lugar que falta de sentido de destrucción y muerte. Metanoia, el principio de una nueva vida. Empezamos por definir qué es. Metanoia es el punto de partida hacia la transformación o metamorfosis. Metamorfosis, metanoia, dos palabras que tomamos del griego y que implican tanto la primera, cambio de dirección, y metamorfosis, transformación del ser. Las dos las veremos en este tema. Todo comienza con cambiar de posición frente a la vida, voltear o cambiar
a la dirección opuesta, volvernos hacia el principio del camino que se tiene a la espalda, volverte por el camino que te fuiste, volverte al plan original. Cuando este ejecutivo de ventas, que vamos a ver en la siguiente escena, experimenta una metanoia, capta una vista que ignoraba antes, pues antes la tenía a la espalda. El caminar en esa dirección implica un giro de 180 grados. Entonces aquí el ejecutivo va en una dirección, ¿cierto? Y es volverse, entonces es el que ahora antes tenía la espalda, ahora está de frente a nosotros, digamos que nosotros representamos el principio del camino, ¿no? Volverse a esa esencia, a esa parte que inicial, digamos, el plan original. Y eso implica un movimiento, un giro, no de 360, que sería volver a estar de espalda, ¿no? Sería la vuelta completa. Es la mitad para que quede de espaldas al camino que venía y de frente digamos, al origen. Aquí está 180 grados, es un giro que no es para todos, es solo para aquellos que son conscientes de su necesidad de cambio. Hay dos actitudes opuestas. Una, de quien provoca, busca el cambio, y la otra de quien se resiste, elude, lucha en contra. A veces, esas dos habitan dentro de cada uno de nosotros. 180 grados. Entendemos que no es para todos, es para aquellos que quieren regresar al plan original, a su esencia, y encontrarse con su destino, con la versión más plena de su ser, asumiendo su misión. Para llegar a ese giro de 180 grados, y para que ese sea real, es imperativo que se dé algo antes, y es que se esté, a lo menos en cierta medida razonable, harto del camino que se lleva hasta ese momento. Como requisito, es estar arrepentido y querer el cambio. Es reconocer que el viejo camino quizás no le lleva a ninguna parte. O peor aún, quizás a un lugar de falta de sentido, destrucción y muerte. En resumidas cuentas, es desear fuertemente algo diferente, aunque no sepa exactamente qué, con tal de no seguir en el anterior. Para llegar a desear fuertemente ese cambio, hay que ver la necesidad de este bien. ¿Y cómo se llega a esto? En el caminar por la senda de siempre, se experimentan situaciones en que se hace daño a alguien, a sí mismo o a alguien más. Y eso hace que la persona tenga la oportunidad de reflexionar sobre su camino a partir del acto que causó daño físico o emocional a alguien. Esa evaluación, que puede ser moral, asume una posición madura que hará que la persona experimente conscientemente algo del dolor causado a otros o a sí mismo. Esa voz de la conciencia que le hace sentir mal consigo mismo o con aquello que ha hecho, que podríamos llamar remordimiento, es la autopercepción de evaluarse falto, carente, incompleto. Es probable que no sea consciente de ello, pero ese acto con el que hizo daño a alguien es en realidad la punta del iceberg de un cúmulo de efectos negativos. Eso, claro está, es de verificar si va en el camino equivocado. De lo anterior puedo resaltar que ese acto con el que hay un daño cobra una significancia y una importancia muy alta para esa persona.
y sí, y solo sí, le hace reflexionar, arrepentirse de este y le incita a cambiar de camino, a hacer ese giro del que hablábamos. Ese puede ser el índice de que ha hecho más daño de lo que se ha dado cuenta, de que se ha hecho daño a sí mismo, de que quizás lo que necesita no es solo evitar repetir hacer ese daño, sino también un cambio total en su ser, incluyendo la dirección en que iba, no en la que se va. No se trata solo de hacer, sino también del ser. El cambio de dirección no debe ser fortuito, esto es, o debe ser intencional, de abandono a lo anterior, a lo viejo. Se puede desconocer el nuevo camino e ignorar su fin, pero al darse vuelta debe de ser un acto consciente de cambio, de selección en las decisiones, mente y del ser, que implica los siguientes aspectos. Primero, dar la espalda a la dirección en que se venía, su propio camino, su propio ser antiguo. Segundo, abandonar del todo esa dirección, renunciar a todo lo que implica, sin siquiera mirar aquello que queda atrás. Tercero, estar en oposición o enemigo del viejo, hacerse enemigo del viejo camino y de quienes lo practican, siguiendo en vergüenza de haber andado en ello. Cuarto, volverse al camino de Dios y el destino que tiene a los que le daba antes la espalda. Mantenerse cada día en ese camino sin mirar atrás, firme en él. Hacerse amigo y colaborador de los que andan en ese camino. Hacer apología o defensa de este y haciéndolo públicamente. Es un reconocimiento no solo de un acto, sino de reconocer que este es fruto de sus actitudes, carencias en el carácter o de alguna forma de falla en el ser o la persona, con la finalidad de aprender de ello para mejorar. Pensar algo así: debo cambiar para no volver a cometer algo parecido con alguien más o con la misma persona a la que herí, si estoy en otras circunstancias similares. El cambio de dirección o metanoia implica no solo algo externo o simple cambio de pensar, sino también algo interno y profundo para alinearse con aquello nuevo que viene y que transformará su ser. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. El Evangelio de Mateo 9, del 14 al 17. Las cosas nuevas que trae el camino le son dadas a las personas que han experimentado metanoia en su ser. Esa persona encontrará que al hacer daño a sí mismo o a alguien más, también ha afectado su relación con Dios, sin importar lo buena o lo mala que ésta sea. Terminará reconociendo que al ir por su propio camino le da la vuelta o la espalda a Dios, y eso ha sido en realidad la causa última, no solo de ese acto, sino también de todo el cúmulo de ellos, de lo que es consciente y de lo que no. Esto es la metanoia, es cambio, es arrepentimiento, es ir de una dirección a la contraria, de su ser al opuesto. Busca al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Metanoia o arrepentimiento. Algunos enemigos de ese cambio o ese giro de 180 grados. La autojustificación. La letargia
o el adormecimiento. La indiferencia, falta de los valores correctos, negarse a oír o ver, egocentrismo. La metanoia es trascendente, implica dar paso a la metamorfosis, un cambio integral de todo el ser, tan fuerte que se convierte en otro ser, cuerpo, alma y espíritu. En el alma transforma las emociones, los pensamientos, la voluntad, en el proceso maravilloso de metamorfosis o conversión que se nota y afecta también físicamente. Arrepentimiento o remordimiento. El arrepentimiento conlleva, como hemos dicho, un componente almático o del alma y en particular de las emociones. No es esencialmente emocional, como veíamos, sino integral de todo el ser, pero sí produce o debe producir cierta tristeza hacia el acto del mal que se causó y del camino viejo que se andaba. Y si te digo que este sentimiento de tristeza es clave en tu proceso de transformación, es un sentimiento saludable, moral y espiritualmente, dado que hay una identificación doble, uno con el dolor que se ha causado a otros y con el dolor causado a Dios por transgredir su propósito y ley. Sentir tristeza está bien. Ese remordimiento es un juicio moral sobre su injusticia. Es un regulador interno que es proactivo y que lleva al arrepentimiento, al cambio del ser, a una nueva vida, lo cual resulta muy constructivo para ti. Es más, esa tristeza es de Dios para ayudarte a cambiar. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, dice 2 Corintios 7:10. Lo que está mal es el sentimiento destructivo que te embarga con una melancolía reactiva que a lo mejor te lleva a esa depresión, a sentimientos de muerte, a menguar en la autoestima. Solo para que entendamos lo peligroso que es que no duela el daño causado a otros y tener una suerte de indiferencia que logramos si nos justificamos y continuamos en el camino, a sabiendas que es destructivo en vez de querer cambiar y arrepentirse, es ver lo que podemos convertirnos si seguimos en ese camino. Es reconocer ese pequeño psicópata que muchos de los que no se arrepienten llevan en potencia dentro, si no se siente pesar por el daño causado a otros y a Dios. De acuerdo con el Dr. Robert Hare, autoridad mundial de psicología criminal, la única característica común a todo psicópata es que carece de emociones, de la capacidad de sentirse en el lugar de la otra persona para siquiera imaginar su sufrimiento. Este es un profesor de la Universidad de la Columbia Británica, Canadá. Metamorfosis. ¿Qué es? Miremoslo desde la biología. Se llama metamorfosis a un proceso biológico por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento, anterior al desarrollo embrionario, hasta la madurez, por medio de grandes cambios estructurales y fisiológicos. No solo hay cambios de tamaño y un aumento del número de células, sino que hay cambio de diferenciación celular. Es un cambio dinámico. Es una metamorfosis que implica una transformación. Metamorfosis viene de dos palabras griegas que es meta y morfo. Y meta es más allá o total y morfo es o sea, desde el fondo hasta la forma, ¿sí?
Es esa transformación, pero transforma todo. El tipo de cambio que provoca en las personas esta transformación es un proceso estructural, dinamizador, de conversión de un estado del ser a otro totalmente diferente. Vamos a repetir esto, que creo que es muy importante. El tipo de cambio que provoca en las personas esta transformación es un proceso estructural dinamizador de conversión de un estado del ser a otro totalmente diferente. Metamorfosis de gusano a mariposa. Supongamos que este gusano fuese consciente de su existencia y de su ser como tú y como yo, mientras se arrastra sobre el verdor de la vegetación donde vive. Podría pensar, soy un simple y horrible gusano condenado a arrastrarme y ser pisoteado por otros más grandes que yo, a ser menospreciado por otros más bellos, a ser rezagado por otros con más movilidad, a ser humillado por aquellos que pueden ver más allá de estas hojas. Supongamos que te pudieras comunicar con ese gusano y le dijeras algo así como, tú fuiste diseñada para volar, ser objeto de admiración mayor a la de muchos a tu alrededor, y de un lugar a otro exhibiendo tu belleza y valor. Solo tienes que pasar tu ser por la transformación a la que tu creador te destinó y convertirte en esa mariposa que solo tú puedes ser. Metamorfosis en el ser humano es lo que sucede cuando se arrepiente, se da vuelta, metanoia. Acuérdense que son dos palabras, ¿no? Que estamos, digamos, agrupando el proceso en esos dos pasos, definiendo el primero como metanoia, el segundo como metamorfosis. Metanoia es un cambio de posición, un girar. Y metamorfosis es la transformación que desencadena ese giro. Al moverse en el nuevo camino, se propicia una transformación maravillosa que implica una nueva vida, un todo trascendente, meta y nuevo. Al darse cuenta, se abre un camino hacia el plano original. Al darse vuelta, se abre un camino hacia el plano original y al tomar la decisión de acercarse, tomar acción, se activa esa transformación o cambio dinamizador, trascendente desde el fundamento profundo y real del carácter, de su esencia hipostática, sus relaciones, todo se implica en un proceso de transformación virtuosa y de perfeccionamiento. Voy a volver a leer este pedacito. Metamorfosis en el ser humano es lo que sucede cuando se arrepiente, se da vuelta, metanoia. Acuérdense que agrupamos al principio en los dos grandes pasos con dos palabras. Una griega es metanoia y metamorfosis. ¿Sí? Al moverse en el nuevo camino, se propicia una transformación maravillosa que implica una nueva vida, un todo trascendente, meta y nuevo. Al darse vuelta se abre un camino hacia el plano original y al tomar la decisión de acercarse, tomar acción, se activa esa transformación o cambio dinamizador, trascendente, desde el fundamento profundo y real del carácter, de su esencia hipostática, sus relaciones. Todo se implica en un proceso de transformación virtuosa, de perfeccionamiento. Esto es un cambio de mente y de corazón. No solo cambio de mentalidad, o sea, la forma de pensar, sino de fondo, de la mente misma, es decir, del origen mismo de sus pensamientos. Es la fuente, es lo que hace la diferencia, no una lucha constante por apagar todos esos pensamientos negativos que aprisionan, preocupación, temor, odio, sino el conectarse con la fuente del Espíritu de Dios,
de amor, bondad, todo lo bueno. Esta fuente transforma el pensamiento y el corazón. La transformación ya no como fruto del esfuerzo personal, sino como fruto de su comunión con Dios, del sostenimiento al propósito divino. Perdón, lo leo. La transformación ya no como fruto del esfuerzo personal, sino como fruto de su comunión con Dios, del sometimiento al propósito divino. Y tú podrías ser como ese gusano, con la posibilidad de tener una metamorfosis, la transformación de tu ser que te lleve a cambiar tus circunstancias. Es desde luego el ser que gesta los grandes cambios, no solo personales, sino en las comunidades, familia y en general en la sociedad. Tú podrías, bueno, otra vez, y tú podrías ser como ese gusano, con la posibilidad de tener una metamorfosis, la transformación de tu ser que te lleve a cambiar tus circunstancias. Es desde el ser que se gestan los grandes cambios, no solo personales, sino de las comunidades, familia y en general de la sociedad. Conversión. Con la transformación te conviertes en otro, una nueva versión de ti, la mejor versión de ti, en otro totalmente diferente al que eras. Vives una vida de libertad del pecado y esclavitud de la injusticia, donde eres dotado del poder para cumplir tu propósito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. 2 Corintios 5. El perdonado pasa de la tristeza temporal del arrepentimiento al gozo permanente de la conversión. El perdonado pasa de la tristeza temporal del arrepentimiento al gozo permanente de la conversión. No solamente puedes, gratitud, no solamente puedes, sino deseas, otra vez, gratitud, no solamente puedes, sino que deseas hacer algo por Dios, quien te transformó, no porque quieras ganar su favor, pues ya lo tienes, sino por agradecimiento de tener ese favor y gracia hacia ti. Que además estás feliz, porque reconoces que no lo merecías, pues eras injusto, hiciste daño a ti y a otros, ofendiendo a Dios mismo. Merecías de parte de Dios el juez castigo y juicio. En vez de darte eso que merecías, tuvo misericordia, aunque no estaba obligado a dártela por arrepentirte. Te perdonó porque así quiso, y no solo te perdonó, sino que también te bendice y te acoge como a hijo, sin ningún reproche, solo por la obra de Cristo, que pagó por ti lo que sí merecía tu injusticia. Aquí hemos visto cómo se pasa de la esclavitud de la carne a la libertad del Espíritu. Así que si el Hijo os hace verdaderamente, aquí hemos visto cómo se pasa de la esclavitud de la carne a la libertad del Espíritu.
Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Juan 8:36. Y así llegarás a la plenitud de tu ser.